Los que ya me conocéis por mi faceta de narrador de lo inefable, o bien venís siguiendo esta modesta serie del Mitonauta desde sus orígenes en YouTube, sabréis con total seguridad que sin lugar a duda mi deidad favorita de toda la cosmogonía lovecraftiana es Azathoth. Por lo que qué mejor forma de homenajearla que ofrecer todo un capítulo a una de las ubicaciones cosmológicas más importantes dentro de toda la mitología. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de la corte de Azathoth. La corte de Azathoth se sitúa presumiblemente en un lugar más allá del espacio angular, allá donde confluyen todas las dimensiones. ¿Recordáis los curiosos conceptos de el espacio curvo y el espacio angular? Los cuales quedaron perfectamente ilustrados en el relato de Frank Belknap Long, Los perros de Tíndalos. Pues bien, en este caso hablamos de un espacio o un no espacio al que ha llegado en ocasiones a llamársele como el vacío final. La corte de Azathoth es el reino que sirve de morada al idiotizado dios homónimo Azathoth, que ya sabemos que también se le denomina el caos nuclear, el sultán demoníaco, el centro del cosmos y un largo etcétera. La corte se halla separada de nuestra realidad por un velo iridiscente de tonalidades inverosímiles, cuyos veteados resultan imposibles de contemplar directamente con nuestros propios ojos, pues se acabaría víctima de una incontrolable sensación de vértigo y unas terribles cefaleas. Y me permitís que os haga una confesión en este momento. Desde la primera vez que conocí literariamente a Azathoth, quise visitar de algún modo su dominio. Fue precisamente de este deseo de donde nació uno de los capítulos más importantes, si no casi el que más, de mi novela Bajo nuestros pies, el que se titula Aquel que yace en el centro del cosmos, el cual podéis escuchar casi en su totalidad extraído del audiolibro de Bajo nuestros pies, y lo tenéis en este mismo vídeo del canal. De hecho, podéis escucharlo cuando queráis. En el interior de la corte, el dios todopoderoso permanece adormecido gracias al embrujo de la música entonada a través de unos extraños instrumentos tocados por unos seres a los que se les denomina flautistas amorfos, unas criaturas aborrecibles que nacieron de la misma esencia de Azathoth y que al mismo Azathoth retornarán. Según se recoge en el magnífico relato de Howard Phillips Lovecraft, El que acecha en el umbral, los flautistas amorfos resultan criaturas semejantes a sapos de dimensiones colosales, que fluctúan de forma y apariencia de manera constante, y de los que emana, de alguna forma extraña que somos incapaces de distinguir, un horrible ulular expulsado mediante una suerte de flauta berrante. Hablamos de las flautas infernales. El principal objetivo de estos seres musicales, como he comentado antes, resulta el mantener adormecido a Azathoth, evitando así que éste sea capaz de retomar su conciencia, encolerizar y por tanto acabar destruyendo el cosmos que él mismo creó. Sin embargo, como podemos leer en el relato de Howard Phillips Lovecraft, Las ratas en las paredes, existe una pareja de flautistas amorfos que abandonaron la corte, en este caso para acompañar al mensajero de los dioses, al cual hemos mencionado en infinidad de ocasiones en la serie del Mitonauta. Os hablo evidentemente de Nyarlathotep. Lo que sí es cierto es que se desconoce exactamente qué oscuros propósitos llevarían a estos flautistas a abandonar a su señor para acompañar a Nyarlathotep. Pero ojo, que no fueron solo esos dos los que escaparon de la corte. Hay otro más, como se recoge en el relato también de Howard Phillips Lovecraft, el ceremonial, que hace acto de presencia para tocar su instrumento mientras se desarrolla tan abominable ritual. Pero un momento, que tampoco fueron esos tres, que hay otro flautista más, al menos uno, que escapó también de la corte de Azathoth y se mencionó en el relato también de Howard Phillips Lovecraft, el horror de Red Hook. Pues bien, sabido lo anterior, si tenemos en cuenta las dimensiones de Azathoth, que son inmensurables, según se recogería en Bajo nuestros pies, de magnitudes galácticas, no deben ser pocos los flautistas que deambulen por la corte de Azathoth tocando su flauta y danzando. Por tanto que 2, 3, 4.000 flautistas que abandonaran la corte, casi con total seguridad resultaría una pérdida totalmente imperceptible. Al margen de los flautistas y del propio Azathoth, también moran dentro de la corte otros dioses exteriores. Algunos habitan allí de manera usual y otros tantos entran y salen, cada uno a su manera. Por ejemplo, en el caso de Nyarlathotep, el mensajero de los dioses, al ser el único dios que conoce el nombre verdadero de Azathoth, puede abrir y cerrar el velo a voluntad, de modo que podría atravesar la barrera que separa nuestra realidad de la corte con total normalidad. Por otro lado, también estaría True Nimbra, que usa unos medios alternativos para poder escapar de la corte. Y es que esta extraña entidad, al haber nacido del sonido de las flautas infernales, de prácticamente considerársele un elemental del sonido de esos abominables instrumentos, al actuar como una misteriosa suerte de onda sónica mística, podría fluir entre las diferentes barreras interdimensionales sin ningún tipo de dificultad. Por otro lado, también estaría Groth, el devorador de planetas,
aunque de este no se conoce exactamente el medio que usa para abandonar la corte. Y bueno, hay otra entidad que por supuesto que posee el don de entrar y salir, bueno, más que entrar y salir, de permanecer o no permanecer dentro de la corte del sultán demoníaco. Y es precisamente aprovechando su cualidad omnipotente y omnipresente. Os hablo del favorito de Howard Phillips Lovecraft, Yog-Sothoth, la llave y la puerta. Y serían pocos relatos donde podríamos conocer algo más sobre la corte de Azathoth y sus habitantes. Pues lo cierto es que a diferencia de otras cuestiones que hemos visto en capítulos anteriores, que no tienen demasiadas referencias, en este caso son muchos los relatos que hablan de Azathoth y de su corte, aunque no directamente en el caso de la corte, pero sí de sus moradores. En primera instancia nos tendríamos que ir al relato Azathoth, de Howard Phillips Lovecraft, el que acecha en el umbral, del mismo autor, el horror que nos acecha, de Robert Bloch, las ratas en las paredes, de Howard Phillips Lovecraft también, Hydra, de Henry Kattner, el ceremonial, de Howard Phillips Lovecraft, Elysia, de Brian Lumley, Los que acechan en el abismo, de Brian Lumley, El horror de Red Hook, de Howard Phillips Lovecraft, La última noche en la Tierra, de Gary Myers, La piedra filosofal, de Colin Wilson y, por supuesto, en mi ópera prima Bajo nuestros pies, de un servidor, Francisco Javier Olmedo Vázquez. En cuanto a la apariencia que tiene este reino de tiniebla, podríamos decir que se trata de un conglomerado de caos absoluto, la quinta esencia del vacío, una suerte de nada inundada por una sustancia imperceptible pero igualmente nociva, un reino donde lo tangible y lo inalcanzable se funden en un manto tan oscuro como la propia negrura del cosmos, y en su mismo centro, el adormecido, y a su alrededor, orbitando, su cohorte de bufones y de dioses. Dicen que hay ocasiones en las que el sonido de las flautas infernales pueden atravesar la barrera de nuestra realidad para alcanzar nuestros ignorantes oídos. De hecho, en este mismo instante, si prestáis atención, es posible que escuchéis algo de ese sonido.